Ya vamos en este recorrido, ya pasamos estos textos: capitalismo, biopoder, gentopoder, antropología de los desastres, emociones antropocénicas, ¿no? Tuvimos las vacaciones y ahora estamos en una sesión con algunos ejemplos que le llamamos trascendiendo las dicotomías. Son tres, está cargada, ¿no? Fue cargadita de tres textos. Bueno, uno de Levi Strauss, un clásico del 73 más o menos, sí, pero que se publica en el 62. Dos. 62. Ujú. Bruce Albert, que también es otro texto como importante, que es una maqueta, digamos, un proyecto que va a venir después con el texto de David Copenagua y él, ¿no? Que se llama justamente La caída del cielo. Y un texto de Ailton Krenak, que también es como una síntesis, ¿no? Es un texto bastante ligero, pero bastante potente en términos de la posición, digamos, una de las posiciones amerindias, ¿no? De una de las voces más como interesantes de Brasil y que creo que abarca como varias propuestas, ¿no? Y la película de Luis Bolognesi, que estaba ahí en Netflix. El texto de Bruce Albert y de Copenagua no lo colocamos porque es un texto que requiere otro tipo de esfuerzo. Es un texto mucho más complejo, ¿no? Es un proyecto de son como 40 horas de grabación en Yanomami, que tuvieron las entrevistas y de ahí Bruce Albert va, digamos, de alguna manera, David Copenagua va a narrar desde el punto de vista de él, ¿no? Yanomami, una crítica hacia al capitalismo, pues, ¿no? O sea, y que de alguna manera el texto de Bruce Albert, que en original es del 95, 93, pues va a generar. El texto también de Levi Strauss, que es el que yo voy a presentar brevemente, si están de acuerdo, es también un texto. Ustedes recuerdan que Levi Strauss tuvo una discusión, bueno, entonces ahí vamos en esta, ¿no? Este, Levi Strauss tuvo una discusión importante con Jean-Paul Sartre, ¿no? Respecto a la noción de humanismo, ¿no? Unas nociones de humanismo desde el punto de vista de la filosofía occidental, respecto a una noción de humanismo digamos que de alguna manera creo que Levi Strauss adelante en términos de una antropología de la vida diferente, ¿no? O sea, y con este texto lo plantea. Esa discusión se fue dando en diferentes textos, un poco totemismo en la actualidad, los textos del 62, que son los textos previos a las mitológicas, que comienzan en el 64, pero en el 62 publica entonces Totemismo, hoy Pensamiento Salvaje y este texto del homenaje a Rousseau. Entonces, me parece que este texto va a finalizar la postura de Levi-Strauss respecto a esas discusiones de humanismo que se colocaron en, en los textos de una parte que se llama En busca del tiempo perdido, no me acuerdo, pero es de los últimos capítulos del Pensamiento Salvaje y del totemismo, el replanteamiento justamente de cómo habíamos en antropología creado una ilusión, ¿no? La ilusión totémica, pensando que era una institución que podía haber estado en otras culturas, etcétera, y era como una proyección teórica de política de nosotros, ¿no? El texto entonces de Rousseau me parece como pertinente porque Lévi-Strauss va a plantear, digamos, el origen de la dicotomía, ¿no? De una de las dicotomías cartesianas, pienso luego existo, ¿no? Esta separación una separación basal de del pensamiento occidental, una de ellas las más fuertes, donde esta separación de naturaleza-cultura tendría justamente un antecedente en el pensamiento cartesiano y como el origen del pensamiento moderno, ¿no? Levi-Strauss va a hacer como un homenaje a Rousseau, ¿no? Planteando que fue justamente el fundador de las ciencias del hombre, ¿no? De las ciencias humanas y colocando justamente, intentando superar la lógica cartesiana, ¿no? Ese es como
la apuesta. Es interesante porque justamente varias de las críticas hacia Lévi-Strauss se plantean como una parte dicotómica o binarista muy fácil, pero me parece que es mucho más complejo que eso. Hace también un homenaje a la etnografía de alguna manera, ¿no? Donde los etnógrafos justamente vamos colocando en medio el cuerpo, y este cuerpo que va a ser parte de la observación y que nunca va a ser como una parte en esa objetividad que se planteaba justamente, ¿no? Entonces, hay toda una serie una reflexión, un juego filosófico donde va a confrontar justamente a Descartes, a Montaigne, ¿no? A su propia postura respecto a la existencia, de cómo sabemos, cómo constatamos que existimos o que pensamos y todo eso. Entonces, digamos, el eje principal desde mi punto de vista es reventar la dicotomía de yo-otro, ¿no? De algo como muy fácil, donde yo-otro se va a concatenar también en cuerpo-mente o espíritu o lo que sea, y que va a dar a naturaleza, cultura, y que va a dar este tipo de cuestiones. Entonces, vamos a intentar descartar justamente la posición binarista de Descartes y una oposición fácil entre yo y otro, ¿no? Y de ahí va a darse una postura a través de tres elementos, ¿no? Dice Lévi-Strauss que este aparecer de la sociedad, ¿no? Se ha producido por un triple tránsito, dice, ¿no? En una de las partes del texto, de la naturaleza a la cultura, del sentimiento al conocimiento y de la animalidad a la humanidad. Son las tres secciones que se dieron, ¿no? Las tres segmentaciones que se dieron a partir del pensamiento cartesiano, el pienso luego existo, dado que para Descartes lo que nos llevaría a lo verdadero, a lo claro y distinto, a lo verdadero y real, sería justamente aquella negación que el cuerpo era un engaño, ¿no? Los sentimientos, las sensaciones, es un engaño para llegar a la verdad del conocimiento. Entonces, pues hay que enfocarnos a lo que realmente produce esta camino hacia lo claro y lo distinto, dice él. Entonces, pues va a ser el pensamiento, y quienes piensan, pues solamente pensamos los humanos para él, ¿no? De ahí entonces la separación, sentimiento, conocimiento y humanidad, animalidad, para luego hacer la macro separación entre naturaleza y la cultura. Entonces, todo lo que queda del lado de la naturaleza se van justamente varias otredades, varias alteridades desde este punto de vista, ¿no? Lévi-Strauss va a decir, bueno, en realidad estas separaciones no son sino elementos de una separación que va a ser política, ¿no? De poder sojuzgar de ese yo, ¿no? De más alta alcurnia, ¿no? Ontológica, poder dominar a los demás, ¿no? Era como el pretexto de la dominación del hombre por el hombre en estas otras caminos, ¿no? Que no lo plantea de esa manera, pero que el capitalismo estaría acelerando en estos procesos históricos, ¿no? El colonialismo, etcétera. Entonces, para eso, Lévi-Strauss va a tomar de tres ejemplos, ¿no? Para proponer una otra manera de entender ese conocimiento-sentimiento, donde se plantearía que la metáfora o esa significación simbólica sería como justamente un elemento desmarcado, ¿no? Entre el sentido propio y el sentido figurado. En otros trabajos él va justamente a entender, hay una noción muy importante de Lévi-Strauss que se llama la categoría sensible, donde justamente va a decir, que retoma el pensamiento amerindio, que las formas de conocimiento son justamente sensibles, ¿no? Lo abstracto no está separado de lo concreto, y esas formas categóricas, justamente las formas de alimentación y todo esto, son como los elementos más importantes. Entonces, lo que nosotros pensamos que era metafórico tiene una correlación entre lo propio y lo figurado de manera distinta. El segundo ejemplo va a ser la música, ¿no? Donde justamente la música sabemos que es forma pura, ¿no? No hay una significación detrás en sí misma, no puede haberla. Y aparte juega Lévi-Strauss justamente dice él, en cuanto a la música, ninguna forma de expresión, al parecer, es más apta para recusar la doble oposición cartesiana entre material y espiritual, alma y cuerpo.
La música es un sistema abstracto de oposiciones y de relaciones, alteraciones de los modos de extensión, cuya realización acarrea dos consecuencias. Primero, y aquí viene la propuesta anticartesiana, ¿no? El vuelco de la relación entre el yo y el otro, puesto que cuando oigo la música, me escucho a través de ella, y que por un vuelco de la relación entre alma y cuerpo, la música se vive en mí. Entonces él plantea estas cadenas de relaciones y combinaciones, ¿no? Estamos hablando ya de un pensamiento relacional que él le otorga a Rousseau de manera como muy clara, pero que la naturaleza nos presenta encarnadas en objetos sensibles, ¿no? Y que de ahí va a derivar esta idea de categoría sensible que va a desarrollar a partir de lo crudo y lo cocido en todas las mitológicas. Y finalmente la botánica, ¿no? Donde justamente la botánica para él va a recuperar la unión de lo sensible y lo inteligible, porque constituye para el hombre un estado primario que acompaña el despertar de la conciencia y que no debía sobrevivirlo, salvo raras e inapreciables excepciones. La botánica también va a ser algo importante, Levi-Strauss, porque va a permitir el origen de su noción de transformación, etcétera. Y que, bueno, el sistema de transformaciones levi-straussiano y esas cadenas de correlaciones entre los diferentes pueblos, en la comparación de los diferentes pueblos a nivel continental, pues va a ayudar toda esta idea de transformaciones que retoma de la botánica, ¿no? Pensando que una misma forma puede ser comparada, como hacían los botánicos, ¿no? Como una misma forma de las diferentes plantas o los diferentes seres se podían transformar. Entonces un bracito podía ser una aleta o una patita de animal, etcétera, ¿no? Se veía de manera como más integral todo esto. En este sentido, Levi-Strauss justamente va a plantear que aquellas revoluciones que habían sido como el orgullo, y luego dirán otros textos, de la humanidad, ¿no? En realidad, pues han sido como procesos que a la postre serían negativos, ¿no? Tiene otros textos que no sé si han leído hay una compilación que se llama Todos somos caníbales, ¿no? Del Fondo de Cultura, que es Postmortem, que son textos que publicó en, en La República, en el periódico italiano, y es muy interesante porque justamente es como una antropología reversible donde de manera muy sencilla va analizando los problemas como problemas importantes que él retoma en su trabajo. Entonces, ahí va justamente a plantear cómo estas relaciones que tenemos con la naturaleza serán como, dice en algún momento en el futuro, pensar que se exhibían carnes de animales en las carnicerías será tan grotesco como pensar que que se exhibían cuerpos humanos, ¿no? En las sociedades caníbales, ¿no? Levi-Strauss tiene influencia de la cuestión zen, ¿no? De la cuestión budista, importante, y lo va a llevar a la antropología justamente en ese sentido. Y aquí va a haber uno de los puntos que se va a adelantar también a lo que sería el propio perspectivismo y multinaturalismo y las discusiones de finales del siglo XX, con una de las frases que en totemismo las utilizaba, ¿no? En esta discusión de que el humano no está pensando las cosas por necesidad, sino por creatividad, ¿no? Y esta pelea que tuvo con Malinowski, esta discusión que tuvo con Malinowski, y Levi-Strauss va a decir, tenemos que dejar esos egoísmos, ¿no? Y en español la palabra es piedad, no sé cómo es la formulación en francés, pero la traducción que utilizan es de piedad, donde cualquier elemento vivo justamente tendría que ser incorporado a estas formas de relaciones y correlaciones que tienen los humanos, ¿no? Y ahí sería justamente esta extensión de ese humanismo que tendrían que caber más que humanos, ¿no? Desde mi punto de vista. Alejandro, sería como compasión, ¿no? Más bien, en el sentido budista, ¿no? Puede ser, ajá, como te digo que en no revisado, no Sí, no, tengo, no. el francés sería interesante, a ver, pero puede ser compasión también, ¿no? Sí, Piedad suena cómo no. demasiado cristiano, tampoco era como, me incomodaba un poco, ¿no? Pero compasión creo que puede ser como Lo tal vez puedo una de las buscar salidas. Sería interesante, porque sí, yo leía el texto en francés en realidad. ok. Entonces, Órale. podemos ahí aclarar tal vez ese punto, cuál es su palabra en francés original, ¿no? Que también he visto después era muy preciso en su vocabulario. Y hay una frase que es fundamental, entonces dice,
otro párrafo, ¿no? Entonces el yo y el otro, emancipados del antagonismo que solo la filosofía procura excitar, recupera su unidad. Una alianza original, por fin renovada, les permite fundar juntos el nosotros contra el él. La enseñanza es cómo eludir las insoportables contradicciones de la vida civilizada. La naturaleza expulsó al hombre y que la sociedad permite en oprimirlo, ¿no? El hombre puede al menos buscar la sociedad dentro de la naturaleza para allí meditar sobre la naturaleza, porque justamente es estas reflexiones, o son estas reflexiones del multinaturalismo, ¿no? De enfocarse en en cómo los otros pueblos se mantenían con sus vínculos con la naturaleza, lo que nosotros llamamos naturaleza, y cómo esos vínculos con la naturaleza eran ya vínculos sociales como importantes. Si bien Lévi-Strauss pues era un burgués de parisino, ¿no? Clase mediero, ¿no? O sea, de la élite intelectual, ¿no? Del Olimpo, pues va a ser una crítica muy profunda a la sociedad occidental dentro de sus parámetros. Y creo que es una crítica que no ha sido respondida, ¿no? O sea, a mí me parece que Lévi-Strauss gana la discusión, la partida Sartre, pero bueno, Sartre gana por enroque, ¿no? Dado que gana el Nobel, ¿no? Y todas estas cosas. Pero lo rechazó. Sí, lo rechaza, pero digo, lo gana, ¿no? Entonces, esa discusión de humanismo se queda planteada y me parece que es lo que se retoma posteriormente. El boom que se da con Viveros de Castro en otros aspectos es retomar un poco estos aspectos desde el punto de vista de la teoría etnográfica amazónica, ¿no? Entonces, aquí, justo ya al final, ya voy terminando, dice Lévi-Strauss, no fue el mito de la dignidad exclusiva de la naturaleza humana el que hizo padecer a la naturaleza misma una primera mutilación, a la que debía inevitablemente seguir otras. Se empezó por cortar al hombre de la naturaleza y por constituirlo en reino soberano. Se creyó así borrar su carácter más irrecusable, a saber que es ante todo un ser vivo. Y manifestando una ceguera hacia una propiedad común, se ha dejado el campo libre para todos los abusos. Pudo el hombre occidental comprender que arrogándose el derecho a separar radicalmente la humanidad de la animalidad, otorgando a la una todo lo que le quitaba a la otra, habría un ciclo maldito y que la misma frontera, constantemente alejada, serviría para apartar a los hombres de otros hombres, ir a reivindicar en beneficio de las minorías cada vez más restringidas el privilegio de un humanismo corrompido, no bien nacido por haber tomado del amor propio su principio y su noción. Entonces dice él, bueno, el chiste es rebelarse contra estos antagonismos, ¿no? Sobre esas correlaciones que para él, en esa discusión con Descartes, está planteado, ¿no? Y al final dice, pues el punto sería ofrecer al hombre la identificación con todas las formas de vida, empezando por las más humildes, y pues propone pues a la humanidad de hoy el principio de toda sabiduría y de todas acciones colectivas. Plantea justamente una versión hacia las cuestiones grandilocuentes, eso se va a filtrar en las mitológicas, ¿no? Porque Lévi-Strauss va en los 7 volúmenes, se va a brincar los Andes y Mesoamérica, y una de las razones justamente es porque para él ya había una sistematización justamente de la narrativa histórica a través de ciertas segmentaciones de poder, ¿no? Poderosas, y bueno, eso lo va a hacer un lado, aunque siempre va a retomar de México y de Perú en los momentos más álgidos, más generales de su pensamiento, de sus planteamientos sobre el pensamiento amerindio, varias de las cosas, ¿no? Entonces, ya termina justamente contra una diatriba entre políticos y filósofos, ¿no? Donde justamente se dice él que exacerban de intentar hacer incompatibles el yo y el otro, mi sociedad y otras sociedades, la naturaleza y la cultura, lo sensible y lo racional, la humanidad y la vida, ¿no? De ahí que en otros pasajes, y ya con esto termino, Lévi-Strauss va a ironizar diciendo que creemos que el fin último de las ciencias humanas no es construir al hombre, sino disolverlo, ¿no? Ya ese es como son los planteamientos previos a las mitológicas, que insisto, va a ser entrar de lleno en las categorías sensibles de diferentes pueblos a lo largo de todo el continente para intentar
comprender sus acciones, sus pensamientos, sus formas de existencia, ¿no? Entonces, desde lo crudo y lo cocido hasta historia del lince, van justamente a hacer esas exploraciones con un énfasis etnográfico muy, muy detenido, ¿no? O sea, son pueblos uno a uno, ¿no? Va a ser todo un proceso de metodología en Rosetón, dice él, donde a partir de los Bororo, el mito de referencia, va a explorar en los primeros dos libros, Suramérica, y después va a dar el salto a Norteamérica de manera muy detenida, ¿no? Las lecturas, si bien Lévi-Strauss hizo pues unos 35 meses de trabajo de campo, era sobre todo un gran lector, y lo que resalta de las etnografías es una etnografía también en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, más o menos en esto me quedaría, que será justamente estos puntos de constatar que ya se constataba hace años otras lógicas no binaristas a partir de la antropología, ¿no?